Continuamos con la última parte, de la presente ley, de registro inmobiliario. Título quinto. El registro en la jurisdicción inmobiliaria. Capítulo 1. El registro. Artículo 89. Documentos registrables. Los documentos que se registran en los registros de títulos son los siguientes. Párrafo primero, los que constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales sobre inmuebles. Párrafo segundo, los que impongan cargas, gravámenes y medidas provisionales sobre los mismos. Párrafo tercero, los que dispongan limitaciones administrativas y legales de carácter particular sobre inmuebles, tales como servidumbres, declaración de patrimonio cultural y otras que de alguna manera limitan o restringen la libertad de disposición sobre el inmueble. Párrafo cuarto, los derechos de los condóminos sobre su unidad exclusiva, así como la parte proporcional en las áreas comunes. Artículo 90. Efectos del registro. El registro es constitutivo y convalidante del derecho, carga o gravamen registrado. El contenido de los registros se presume exacto y esta presunción no admite prueba en contrario, salvo lo previsto por el recurso de revisión por causa de error material y por causa de fraude. Párrafo primero, el registro ha sido realizado cuando se inscribe el derecho, carga o gravamen en el registro de títulos correspondiente. Párrafo segundo, sobre inmuebles registrados, de conformidad con esta ley, no existen derechos, cargas ni gravámenes ocultos que no estén debidamente registrados, a excepción de los que provengan de las leyes de aguas y minas. Artículo 91, certificado de título. El certificado de título es el documento oficial emitido y garantizado por el Estado dominicano, que acredita la existencia de un derecho real y la titularidad sobre el mismo. Párrafo primero, los originales del certificado de título son custodiados por la jurisdicción inmobiliaria. Párrafo segundo, sobre el original del certificado de título no se registra ninguna inscripción ni anotación salvo las previstas expresamente en la presente ley y la vía reglamentaria. Párrafo tercero, todos los derechos accesorios, cargas y gravámenes deben ser incorporados en un registro complementario al certificado de título. Dicho registro acredita el estado jurídico del inmueble. Párrafo cuarto, los aspectos de forma se especifican por la vía reglamentaria. Artículo 92, duplicado del certificado de título. El duplicado del certificado de título es una copia fiel del certificado de título. Párrafo primero, cuando se trate de un certificado de título en copropiedad, se expedirá a cada copropietario un extracto del certificado original. Párrafo segundo, el estado jurídico del inmueble y la vigencia del duplicado del certificado de título se acredita mediante una certificación oficial emitida por el registro de títulos correspondiente. Párrafo tercero, en caso de pérdida o destrucción del duplicado del certificado de título, el propietario del derecho presenta una instancia ante el registro de títulos acompañándola de una declaración jurada y de una publicación en un periódico de amplia circulación nacional, donde conste la pérdida o destrucción del mismo, solicitando la expedición de un nuevo duplicado del certificado de título. Cuando la pérdida se produzca en cualquiera de los órganos que conforman la jurisdicción inmobiliaria, la unidad operativa ordenará de oficio o solicitará la expedición de un nuevo duplicado sin costo alguno para el propietario. Párrafo cuarto, los aspectos de forma se especifican por la vía reglamentaria. Artículo 93, certificación de registro de derechos reales accesorios. A los titulares y beneficiarios de derechos reales accesorios, cargas, gravámenes y medidas provisionales registradas se les entrega una copia del documento probatorio del derecho con la certificación de inscripción en el registro de títulos. Artículo 94, certificaciones de registro de acreedores. Los derechos reales accesorios, las cargas y gravámenes se acreditan mediante certificaciones de registro de acreedores emitidas por el registro de títulos. Estas certificaciones tienen fuerza ejecutoria y validez probatoria por ante todos los tribunales de la República Dominicana durante el plazo de vigencia de las mismas, excepto cuando se demuestre que son contrarias a la realidad del registro. Artículo 95, discrepancia entre el certificado de título original y el duplicado. En caso de existir alguna discrepancia entre el certificado de título y el duplicado, prevalece el certificado de título original. Artículo 96, función calificadora. En los actos posteriores al primer registro, corresponde al registro de títulos examinar, verificar y calificar el acto de inscribir, sus formas y demás circunstancias, de conformidad a lo establecido en la vía reglamentaria. Párrafo, en lo que se refiere a las decisiones emanadas de los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria, el registro de títulos solo está facultado para calificar aspectos de forma. Artículo 97, inscripciones y anotaciones. Las inscripciones y anotaciones se producen a pedimento expreso de parte interesada.
Cuando la anotación se produzca a pedimento de uno de los órganos que conforman la jurisdicción inmobiliaria, el registrador procederá a realizarla. Párrafo primero. Las inscripciones producto de saneamiento o de la transmisión o modificación de derechos registrados deberán estar respaldadas por un plano aprobado por la Dirección Regional de Mensuras y Catastro. Párrafo segundo. Para la transmisión o modificación de los derechos registrados hasta la entrada en vigencia de la presente ley se efectuará un diagnóstico catastral. Si el diagnóstico de la mensura catastral establece la necesidad de la actualización del plano, se procederá en consecuencia. Párrafo tercero. Cuando un inmueble sea objeto de expropiación por el Estado Dominicano, el registrador de título respectivo no procederá a registrar la transmisión de ningún derecho sobre dicho inmueble hasta que se haya demostrado que el titular del derecho registrado ha percibido del Estado Dominicano la totalidad del importe correspondiente a dicha expropiación. Artículo 98. Bloque registral. La venta condicional de inmuebles se inscribe en el registro complementario del certificado de título. Esta inscripción genera un bloqueo registral e impide la inscripción de actos de disposición. La declaración de bien de familia de un inmueble se inscribe en el registro complementario del certificado de título, generando un bloqueo registral que impide actos de disposición y la inscripción de cargas y gravámenes sobre el inmueble. Artículo 99. Rectificación de registros. El registrador de títulos podrá rectificar de oficio un error puramente material. Esta rectificación debe ser notificada a requerimiento de dicho funcionario a los titulares y a quienes puedan verse afectados por la misma. Párrafo primero. Ninguna rectificación puede afectar a terceros de buena fe que se hubiesen basado en los asientos del registro inexacto para su operación. Párrafo segundo. En ningún caso esta facultad de rectificar supone autorización para desnaturalizar, modificar o alterar los derechos registrados. Capítulo 2. Los condominios. Artículo 100. Definición de condominio. Es el derecho en virtud del cual distintas partes de un inmueble con independencia funcional y salida directa o indirecta a la vía pública, se establecen como propiedad exclusiva de una o más personas, la que a su vez son copropietarias indivisas sobre las partes comunes. Párrafo primero. El terreno es esencialmente común y proindiviso de todos los condominios. Párrafo segundo. Los sectores o áreas comunes y proindivisas son inseparables de la propiedad exclusiva y no pueden ser transferidos ni gravados independientemente. La transferencia de la propiedad incluye, aunque no lo contemple el contrato, el derecho sobre las partes comunes que le corresponde. Párrafo tercero. Las construcciones en proceso pueden ser sometidas al régimen de condominio. Sin embargo, a los fines de financiamiento el propietario y la entidad financiera podrán inscribir con el registro de la hipoteca correspondiente su decisión de someter el inmueble al régimen de condominio una vez que la construcción esté terminada y se hayan cumplido los requisitos y formalidades establecidos por la ley. Párrafo cuarto. No se puede constituir condominios sobre inmuebles o unidades ya incorporadas a este régimen. Párrafo quinto. No se pueden constituir condominios sobre terrenos amparados en constancias anotadas. Párrafo sexto. Los diferentes pisos de una edificación ubicada en terrenos registrados no pueden pertenecer a distintos propietarios si no están afectados al régimen de condominio. Párrafo séptimo. Para cada condominio se emitirá un certificado de título que identifique la unidad exclusiva, la participación sobre las partes comunes y el terreno, y el número de votos que le corresponde a cada titular en las asambleas de condóminos. Párrafo octavo. Se emitirá un certificado de título a nombre de consorcio de propietarios por el terreno, sobre el que se inscribe un bloqueo registra en el registro complementario de certificado de título. Párrafo décimo. Las cuotas vencidas y no pagadas de los gastos comunes de condominio gozan del privilegio establecido en la ley de condominios. Los documentos y liquidaciones establecidos para estos fines constituyen el título ejecutorio a estos efectos. Párrafo décimo. Los procedimientos y condiciones para la aplicación del presente artículo se establecerá por vía reglamentaria. Artículo 101. Registro del condominio. El condominio queda constituido, una vez inscrito en el registro de títulos correspondiente. Artículo 102. Competencia para asuntos jurisdiccionales. El Tribunal de Jurisdicción Original es el competente para conocer de todos los asuntos que se susciten en virtud de la ley de condominios relacionados con los derechos, cargas y gravámenes registrados, salvo excepciones previstas en esta ley. Capítulo 3. Publicidad registral. Artículo 103. Publicidad de la información. La información contenida en los registros de títulos es de acceso público para todo aquel interesado en conocer el estado jurídico de un inmueble. La publicidad registral implica informes, certificaciones y consultas.
Las precisiones al respecto son establecidas por la vía reglamentaria. Artículo 104. Certificaciones. El estado jurídico de un inmueble se acredita por las certificaciones que emite del registrador de títulos. Solo puede expedirse certificaciones a solicitud del propietario o los propietarios del inmueble y a solicitud de jueces, comisión inmobiliaria, representantes del Ministerio Público y de titulares y beneficiarios de derechos reales accesorios, cargas, gravámenes y medidas provisionales. Artículo 105. Certificación con reserva de prioridad. A fin de garantizar un negocio jurídico sobre un inmueble registrado, él o los propietarios, los jueces, la comisión inmobiliaria, el Ministerio Público en ejercicio de sus funciones y todo poseedor de un derecho susceptible de ser registrado, pueden solicitar una certificación del estado jurídico del inmueble con reserva de prioridad. Dicha certificación tiene una vigencia no mayor de 15 días. Párrafo primero. Emitida la certificación y mientras esté vigente la misma, el estado jurídico informado no podrá ser modificado por una causa diferente a la que dio origen a la reserva de prioridad. Párrafo segundo. La solicitud de certificación debe indicar la operación a realizar y el bloqueo registral solo protege dicho negocio. Párrafo tercero. Vencido el plazo de vigencia de la certificación, sin que se hubiese inscrito la operación para la que fue solicitada, se procede a la inscripción o anotación para la que fue solicitada, se procede a la inscripción o anotación de todos los derechos, cargas y gravámenes que hubiesen sido bloqueados por esta, en el mismo orden de prioridad en que ingresaron a la oficina de registro de títulos. Párrafo cuarto. La vigencia de la certificación no impide la inscripción con carácter provisorio de derechos, cargas y gravámenes, las que caducan o se convierten en definitivas, según corresponda, al final del plazo de la vigencia de la misma. Párrafo quinto. Todas las precisiones con relación a estas certificaciones, están establecidas por la vía reglamentaria. Capítulo 4. Inmuebles del dominio público. Artículo 106. Definición. Son todos aquellos inmuebles destinados al uso público y consagrado como dominio público por el Código Civil, las leyes y disposiciones administrativas. En las urbanizaciones y lotificaciones, las calles, zonas verdes y demás espacios destinados al uso público quedan consagrados al dominio público con el registro de los planos. Párrafo primero. No es necesario emitir certificados de título sobre los inmuebles destinados al dominio público. Párrafo segundo. El dominio público es imprescriptible, inalienable, inembargable y no procede el saneamiento sobre el mismo a favor de ninguna persona física o moral. Párrafo tercero. Corresponde al Estado la tutela, administración, conservación y protección del dominio público. Artículo 107. Desafectación del dominio público. La desafectación del dominio público se hace exclusivamente por ley y tiene como objeto declarar el inmueble como dominio privado del Estado y ponerlo dentro del comercio. Título sexto. Modificaciones parcelarias. Capítulo 1. Operaciones de mensuras catastrales. Artículo 108. Régimen de mensuras. Todo derecho de propiedad que se pretenda registrar de conformidad con la presente ley debe estar sustentado por un acto de levantamiento parcelario aprobado por la Dirección Regional de Mensuras y Catastro. Párrafo primero. Los actos de levantamiento parcelarios en general y las mensuras en particular son públicos y se ejecutan sobre la totalidad de inmueble involucrado. Para aquellas parcelas que sean consideradas complejas por razones técnicas o jurídicas, la Suprema Corte de Justicia dictará el procedimiento a seguir por la vía reglamentaria. Párrafo segundo. Las inspecciones proceden cuando se trata de controlar o verificar un trabajo que se está ejecutando o previamente ejecutado. Las inspecciones son ordenadas por la Dirección General de Mensuras y Catastro y a solicitud de los tribunales de tierras y de la Comisión Inmobiliaria. Párrafo tercero. La actualización de la mensura catastral de inmuebles registrados se puede hacer a solicitud del propietario. Párrafo cuarto. Las edificaciones que estén avaladas por planos debidamente aprobados por los organismos competentes no necesiten levantamiento parcelario. Artículo 109. Designación catastral. Los inmuebles se identifican mediante una designación catastral que es otorgada por la Dirección Regional de Mensuras y Catastro. La Dirección Nacional de Mensuras y Catastro es quien define el formato y la asignación de la designación catastral. Artículo 110. Profesionales habilitados. Los actos de levantamiento parcelario son ejecutados por agrimensores y estos están sometidos al régimen establecido por la presente ley y el Reglamento General de Mensuras y Catastro. Artículo 111. Procedimiento. La tramitación y aprobación de los actos de levantamiento parcelario se hacen en la Dirección Regional de Mensuras y Catastro territorialmente competente.
Párrafo primero, el trámite se inicia ante la Dirección Regional de Mensuras y Catastro, que mediante autorización inviste al agrimensor del carácter de oficial público para el acto solicitado. Párrafo segundo, una vez aprobado el acto, si este no es impugnado, es remitido al registro de títulos correspondiente para el registro de los inmuebles resultantes. Párrafo tercero, en los casos de impugnación se seguirá el procedimiento establecido en los recursos contra actuaciones administrativas previstos en la presente ley. Artículo 112, Contrato de mensura catastral. Los conflictos derivados del contrato de mensura son de la competencia de los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria. Título séptimo. Infracciones en la jurisdicción inmobiliaria. Capítulo 1. Infracciones. Artículo 113, Infracciones en materia inmobiliaria. Las infracciones que se pueden cometer en la jurisdicción inmobiliaria son las mismas contempladas en el derecho común y conllevan las mismas sanciones. Artículo 114, Particularidades de las infracciones en materia inmobiliaria. En lo referente a las siguientes infracciones deben contemplarse, además de las características establecidas en el derecho común, las particularidades precisadas en relación con el carácter de especialidad de la jurisdicción inmobiliaria. Párrafo primero, delito de audiencia. En lo que se refiere al delito de audiencia, se incluyen las audiencias celebradas en el terrenúmero. Párrafo segundo, perjurio. En lo que se refiere al perjurio incluye además, las declaraciones falsas prestadas bajo la fe del juramento a los registradores de títulos, y a los agrimensores cuando están investidos del carácter de oficial público. Párrafo tercero, obstaculización de los trabajos de mensura. Cualquier persona que voluntariamente se niegue a proporcionar a los agrimensores que lleven a cabo una mensura catastral, los informes que les deben ser dados de acuerdo con esta ley y sus reglamentos, o que altere dichos informes o que en alguna forma impida u obstaculice los trabajos de mensura, o que destruya o remueva los avisos de mensura o los hitos colocados sobre el terreno, se castiga con una multa equivalente de 25% a 5 veces el salario mínimo de sector público o prisión correccional de 1 mes a 2 años, o ambas penas a la vez. Párrafo cuarto, obstaculización de medidas de publicidad. Cualquier persona que voluntariamente destruya o impida la publicación de decisiones o resoluciones en las instalaciones de los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria, se castiga con una multa equivalente de 25% a 5 veces el salario mínimo M sector público o prisión correccional de 1 mes a 2 años, o ambas penas a la vez. El tribunal competente es el tribunal de la jurisdicción inmobiliaria en el que se ejecute el hecho. Título octavo. Disposiciones generales. Capítulo 1. Generales. Artículo 115. Tribunales superiores de tierras. Se crean los siguientes tribunales superiores de tierras. 1. Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central. 2. Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte. 3. Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noroeste. 4. Tribunal Superior de Tierras del Departamento Sur. 5. Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este. Párrafo, las provincias comprendidas dentro de la jurisdicción de un Tribunal Superior de Tierras serán definidas por la Suprema Corte de Justicia por vía reglamentaria. Artículo 116, régimen disciplinario. Es el conjunto de medidas correctivas y sancionadoras que administran los órganos de esta jurisdicción sobre sus funcionarios, relacionadas con el ámbito de acción de la misma, así como de las normas y criterios éticos atinentes al ejercicio público judicial, de conformidad con lo establecido por la vía reglamentaria, a tales fines. Los agrimensores y otros oficiales públicos, al ejecutar trabajos en el ámbito de la jurisdicción inmobiliaria, bajo dependencia o supervisión de los órganos de la misma, son pasibles de las sanciones disciplinarias, que se aplicarán conforme al reglamento que las rija. Artículo 117, tasas por servicios. La Suprema Corte de Justicia establecerá las tasas por los servicios que preste la jurisdicción inmobiliaria y estas serán fijadas por la vía reglamentaria. La recaudación que se obtenga será utilizada exclusivamente para el mantenimiento y la sostenibilidad de la jurisdicción inmobiliaria. Artículo 118. Contradicción en levantamiento. En los casos en que hubiera contradicción entre dos o más actos de levantamiento parcelario relativos a la misma porción de terreno, primará aquel que haya sido ejecutado de conformidad con los principios y disposiciones de la presente ley y sus reglamentos. Artículo 119. Variación de la superficie. La variación de la superficie producto de un levantamiento parcelario más preciso no da derecho a reclamo por la diferencia, salvo lo previsto en el Código Civil. Artículo 120. Caducidad de las concesiones. A partir de la promulgación de la presente ley, caducan todas las concesiones de prioridad otorgadas salvo aquellas en las que la mensura catastral esté en ejecución.
Para este último caso el agrimensor tiene un plazo de 90 días para presentar los trabajos de mensura a la Dirección Regional de Mensuras y Catastro. Artículo 121. Referencia a duplicados. Toda referencia que se haga a duplicados de acreedores o titulares de derechos reales accesorios, cargas y gravámenes en leyes y normas vigentes en la República Dominicana, deben interpretarse como que se refieren a las certificaciones de registro de acreedores establecidas en el artículo referente a las certificaciones de registro de acreedores de la presente ley. Capítulo 2. Sobre los reglamentos. Artículo 122. Facultad reglamentaria de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia queda facultada para dictar los reglamentos y normas complementarias requeridos para la aplicación y desarrollo de las previsiones contenidas en la presente ley y dictará dentro de los 180 días después de promulgada y publicada los reglamentos y normas requeridos. Capítulo 3. Derogaciones. Artículo 123. La presente ley deroga expresamente la Ley 1542, del 11 de octubre del 1917, de registro de tierras y sus modificaciones, excepto en lo que se refiere a impuestos, que seguirán vigentes hasta que la autoridad competente dicte las normas que las sustituyan, así como también modifica toda ley anterior o parte de ley, disposición o decreto que le sea contrario. Asimismo, deroga expresamente la Ley número 267/98, de fecha 22 de julio de 1998, que divide en 4 departamentos el Tribunal Superior de Tierras, Gaceta Oficial número 999/1, del 25 de julio de 1998. La Ley número 203/01, del 31 de diciembre del 2001, que crea una Cámara del Tribunal Superior de Tierras en el Departamento Nordeste. La Ley número 404, del 5 de octubre de 1972, que rige las construcciones de un solo piso que sean propiedad común dividida por paredes o tabiques divisorios, Gaceta Oficial número 9278 del 18 de octubre de 1972. Los artículos 23 y 24 de la Ley número 5038, del 21 de noviembre de 1958, que instituye un sistema especial para la propiedad, por pisos o departamentos, Gaceta Oficial número 8308, del 29 de noviembre de 1958. Los artículos 12 y 16 de la Ley número 344, del 29 de julio de 1943, que establece un procedimiento especial para las expropiaciones intentadas por el Estado, el Distrito de Santo Domingo o las comunes, Gaceta Oficial número 595/1, del 31 de julio de 1943, modificada por Ley número 700, del 31 de julio de 1974, la Ley número 486, del 11 de noviembre de 1964, y la Ley número 670, del 17 de marzo de 1965. La Ley número 317, del 14 de julio de 1968, sobre el Catastro Nacional, Gaceta Oficial número 9086, del 19 de junio de 1968. Dentro de los 180 días de la promulgación y publicación de la presente ley, las funciones que hasta el presente desempeña la Dirección General de Catastro Nacional, serán asumidas por la Dirección Nacional de Mensuras y Catastro, plazo en el que la Suprema Corte de Justicia dictará el reglamento correspondiente. Capítulo 4. Modificaciones. Artículo 124. La presente ley modifica los artículos nos. 1, 2, 3, 10, 19, 20, 24 y 33 de la Ley número 5038, del 21 de noviembre de 1958, que instituye un sistema especial para la propiedad, por pisos o departamentos, Gaceta Oficial número 8308 del 29 de noviembre de 1958, los que quedarán redactados como sigue. Artículo 1. Las distintas partes de un inmueble con independencia funcional y salida directa o indirecta a la vía pública podrán ser de propiedad exclusiva de una o más personas las que a su vez son propietarias indivisas de las partes comunes, de conformidad con el régimen establecido por esta ley. Artículo 2. Para disfrutar del régimen de condominio que establece esta ley, los sectores en que esté dividido el inmueble deberán tener salida directa a la vía pública o por un paso común que los haga aprovechables de manera independiente. Artículo 3. Cada titular es propietario de la unidad exclusiva que le corresponde y copropietario de los sectores comunes y del terrenos. Los propietarios podrán extender o restringir el uso de sectores comunes y aún limitar el uso de algunos de ellos a los titulares de las unidades a las que sirven.
Artículo 10. El consorcio de propietarios podrá sustituir el reglamento existente o hacerle adiciones o modificaciones que serán obligatorias para todos los propietarios y sus causahabientes. Sin embargo, el reglamento o sus modificaciones, así como las convenciones excepcionales a que se refieren los artículos 3, 4 y 8 no son obligatorias respecto de los causahabientes a título particular ni oponibles a los terceros sino después de haber sido registrado el reglamento y sus modificaciones en el registro de títulos correspondiente. Artículo 19. La o las personas que desean afectar al presente régimen de condominio un inmueble, deberán registrar de acuerdo con la Ley de Registro Inmobiliario sus derechos en relación con el inmueble. Artículo 20. La solicitud de registro será acompañada por el reglamento de copropiedad y un plano de división en condominio del inmueble. Artículo 24. Se expedirá un certificado de título por cada unidad de condominio en que se haya dividido el inmueble. Artículo 33. La comprobación de los avances garantizados por el privilegio establecidos en el artículo 18 y la fijación de las cuotas contributivas no pagadas, serán hechas por la Asamblea de los Condómines, mediante declaración preparada por el administrador, con los detalles y comprobantes correspondientes. El administrador lo comunicará por acto de alguacil o a los condómines deudores. Párrafo. La copia del acta, certificada por el administrador y legalizada por un notario, constituirá título suficiente para inscribir el privilegio. Artículo 125. Se modifica el artículo 3 de la Ley número 596, del 2 de octubre de 1941, ley que establece un sistema para las ventas condicionales de inmuebles, Gaceta Oficial número 5665, del 8 de noviembre de 1941, el que quedará redactado como sigue. Artículo 3. Se establece el registro de ventas condicionales en los registros de títulos. El registro de dicha venta genera un bloqueo registral del inmueble, de conformidad con lo previsto en la presente Ley de Venta Condicional de Inmuebles. Artículo 126. Se modifica el artículo 12 de la Ley número 1024, del 24 de octubre de 1928, Gaceta Oficial número 4025, de 1928. Modificada por la Ley número 5610, del 25 de agosto de 1961, para que rija de la manera siguiente. Artículo 12. A los 30 días siguientes de la sentencia de homologación, esta se transcribirá en la oficina del conservador de hipotecas del distrito donde se encuentre el inmueble. Si se tratase de terrenos registrados conforme a la Ley de Registro Inmobiliario, la sentencia será registrada en la oficina de registro de títulos correspondiente, generando sobre el inmueble un bloqueo registral de conformidad con lo dispuesto en esta Ley de Bien de Familia. En caso de que el beneficiario fuese una persona distinta del propietario registrado, se cancela el certificado de título, se emite uno nuevo y se asienta la nueva condición jurídica del inmueble en el registro complementario correspondiente. Artículo 127. Se modifica el artículo 2 de la Ley número 344, del 29 de julio de 1943, que establece un procedimiento especial para las expropiaciones intentadas por el Estado, el Distrito de Santo Domingo o las comunes, Gaceta Oficial número 595-1, del 31 de julio de 1943, modificada por Ley número 700, del 31 de julio de 1974, Ley número 486, del 11 de noviembre de 1964, y Ley número 670, del 17 de marzo de 1965, y de la misma ley, que queda redactado de la siguiente forma. Artículo 2. En caso de que no se llegue a un acuerdo sobre el valor de la propiedad que deba ser adquirida, el Estado, los municipios, o las partes perjudicadas en ausencia de acción del Estado, o el Distrito Nacional por medio de sus representantes, debidamente autorizados, dirigen una instancia al juez de primera instancia competente o al tribunal de jurisdicción original, según el caso, solicitando la expropiación de la misma y la fijación del precio correspondiente. En caso de que la expropiación afecte una parte del inmueble, se debe acompañar a la instancia, el plano de subdivisión correspondiente donde se determine e identifique la parte expropiada. Dicho plano debe ser aprobado por la Dirección Regional de Mensuras y Catastro y la parcela resultante no se registrará en la Oficina de Registro de Títulos hasta tanto el juez interviniente no ordene su registro. Una vez iniciado el proceso judicial por ante el Tribunal Inmobiliario, el juez debe ordenar la inscripción del proceso de expropiación en el registro complementario del inmueble. Párrafo. Una vez que la sentencia sea irrevocable, el juez interviniente debe ordenar el registro de los inmuebles a nombre de quien corresponda. Título 9. Disposiciones transitorias. Capítulo 1. Disposiciones transitorias.
Artículo 128. Los casos que se encuentren inactivos en los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria, por falta de interés de las partes, cuya última acción procesal se haya producido en un período igual o superior a 3 años, contados a partir de la fecha de promulgación y publicación de la presente ley, tendrán un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para ser activados por los interesados de acuerdo a las vías procesales establecidas en la presente ley y sus reglamentos, de lo contrario caducarán de pleno derecho y serán archivados de forma definitiva. Este plazo puede ser ampliado por disposición de la Suprema Corte de Justicia por un período no mayor de 180 días. Artículo 129. A partir de la promulgación y publicación de la presente ley se prohíbe la expedición de constancias anotadas y o cartas anotadas de los inmuebles registrados. Quedan exceptuadas de esta disposición las constancias emitidas sobre inmuebles sometidos al régimen de condominio. La Suprema Corte de Justicia determinará el proceso de titulación de los mismos, de conformidad con lo establecido en la presente ley. Artículo 130. Pueden aplicarse sobre inmuebles registrados las características y principios del proceso de saneamiento para depurar los derechos amparados en constancias anotadas. La Suprema Corte de Justicia reglamenta las condiciones de ejecución del presente artículo. Sin embargo, el derecho ya establecido irrevocablemente no será desconocido por causa alguna. Párrafo. Para los fines de aplicación de la presente ley se considera el deslinde como un proceso contradictorio que conoce el Tribunal de Jurisdicción Original territorialmente competente. Artículo 131. La presente ley entrará en vigencia plena en un plazo no mayor de 2 años a partir de su promulgación y publicación. Dentro de este período la Suprema Corte de Justicia podrá disponer la entrada en vigencia parcial y progresiva de la misma. Artículo 132. El abogado del Estado. A partir de la puesta en vigencia de esta ley, las funciones del abogado del Estado serán asumidas por la Comisión Inmobiliaria dentro de los 180 días de la promulgación y publicación de la presente ley. Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 12 días del mes de agosto del año 2004. Años 161 o de la Independencia y 141 o de la Restauración. Gracias por su atención. Queremos ser mejores, por favor déjanos tus comentarios, y suscríbete a nuestro canal. Balanza Legal, para que estés enterado de nuestros próximos vídeos.